diamantado, se coloca la pulidora con el disco diamantado, se monta en una cortadora lubricado, pero como es un material arcilloso, vítreo, un poco frágil, la probabilidad de romper un tubo es relativamente alta. Entonces normalmente en esos casos se tiene mucho desperdicio y eso pues va contra el bolsillo de quien está construyendo. Si tengo una tubería de concreto, la cosa es más fácil, se deja cortar mejor. Pero lo malo es si el tubo es reforzado. Si el tubo es reforzado y le meto el disco diamantado, lo que voy a hacer es acabar el disco. Entonces me toca meterle disco normal y voy a acabar un montón de discos y tengo que cambiar el de metal para poder cortar el metal. Y eso se vuelve un cambio. Solamente es fácil si mi tubería es de PVC o de GRP, donde la cimbro, me meto cegueta y listo. La paso lija o le paso un rabo de runcho y la cosa ya quedó solucionada. Pero eso solamente es factible si mi tubería se deja cortar fácil. Entonces cuando no se deja cortar es preferible hacer unos emboquilles, unos pedacitos de tubo fabricados en situ. Como voy a hacer el pozo, y el pozo es toda una obra de arte y tengo un buen maestro, pues termino mi obra de arte haciendo un pedacito de tubo de tal manera que no tenga desperdicio. Lo único que voy a requerir es una buena formaleta para darle la forma circular y fundir ese tramo de tubo. Entonces hay que hacer un acople por la derecha y un acople por la izquierda que nos va a dar en función de la longitud modular. La longitud modular se determina con esta expresión y vamos a tener la longitud de la boquilla por la derecha, que depende del espesor del pozo de inspección, normalmente 25 a 28 centímetros, la mitad del diámetro del pozo, y JC, que es la longitud de la conexión que debo fabricar. Para la izquierda vamos a tener el espesor de la cámara, la mitad del diámetro del pozo, la boquilla, y si hay que hacer boquilla para flujo supercrítico, tengo que incluir. Entonces, en nuestro cálculo debemos determinar el número entero de elementos que debo comprar, que va a ser L menos el diámetro del pozo inicial, el diámetro del pozo final medios, sobre la longitud total estándar. Esa me va a permitir calcular JC en cualquiera de los dos casos. Entonces, con esta expresión determino cuál es la longitud del tramo que debe ser fabricado en sí. Y esto es lo más importante. Este borraquito es el que va en su plano. Ese es el detalle del pozo. Entonces, tengo el colector entrante y voy a tener la boquilla de empate del colector entrante, el colector saliente, la boquilla de empate y, si es necesario, la boquilla para el flujo supercrítico. Voy a tener, ¿se acuerdan que definimos las cotas en el eje del pozo, las cotas de cálculo? Entonces voy a tener proyectado a este eje la cota de clave del colector entrante. Le quito el diámetro y tengo la cota batea del colector entrante. Le resto la caída en el pozo y voy a tener la condición inicial proyectada en el pozo. Esta va a ser mi cota batea del colector saliente. Le sumo el diámetro o el diámetro de la boquilla y voy a tener la cota clave del colector saliente. Esas son las cotas de cálculo. Pero las cotas constructivas son otras. ¿Siempre se trabaja con cotas proyectadas? Al eje. Para el cálculo es proyectada porque estamos utilizando como longitud de cálculo la longitud entre centros de pozo. O sea que así tenemos los planos. Esa tablita va en los planos, así como va a ir la tablita de cotas constructivas. Cuando hacíamos el dibujo en planta, que le colocamos una línea... Esas son las de cálculo. Las constructivas solamente va este detalle y una tabla de cálculo de cotas constructivas. Entonces,
si ya tengo todo calculado al eje y sé cuál es el diámetro del pozo, entonces, diámetro del pozo medio menos, por la pendiente más la cota batea del colector entrante me da la cota batea en la entrada del pozo. Le quito JC por la pendiente y tengo la cota del último tubo que voy a colocar. Le sumo el diámetro y le sumo el espesor y tengo la cota clave al lomo para poderlo controlar en la construcción. Y esa es la que voy a utilizar como inicio de mi planilla para el cálculo en terreno de cuál debe ser la cota de cada uno de los tubos. Un alcantarillado se construye de aguas abajo hacia aguas arriba. ¿Por qué? Por el empate de la tubería, que normalmente es campana-espigo. La campana-espigo tiene que ir en la dirección del flujo. Si hago esto y el flujo viene en esta dirección, al flujo le queda más fácil salir en su sentido. Pero si hago esto, al flujo le cuesta devolverse y entonces las fugas acá van a ser grandes, mientras que aquí van a ser pequeñitas. Entonces empiezo con espigo y aguas arriba va la campana. Entonces el siguiente tubo lo puedo incrustar, el siguiente lo puedo incrustar y así sucesivamente. Entonces por eso es necesario construir de aguas abajo hacia aguas arriba. Eso para este tipo de tuberías comunes. Si tengo otro tipo de tecnología para construir, depende de la metodología en qué sentido voy a hacer la construcción. Bueno, ok, me faltan las de aguas abajo. Entonces, si tengo esta cota y le quito medio diámetro del pozo por S, voy a tener esta. Y si le quito la longitud de la boquilla por S, voy a tener esta. Y si le quito la longitud de J salida por la pendiente de salida, voy a tener esta cota. A esa le sumo el diámetro del colector y voy a tener la cota de clave. Si le sumo el espesor, voy a tener la cota lomo. Y voy a tener este punto para el control de construcción hacia aguas abajo. Bueno, si estoy acá y me devuelvo JC, le sumo JC por la pendiente, tengo esta cota. Si le sumo la longitud de la boquilla, si tengo esta cota que ya la tenía y le sumo el diámetro de la boquilla, voy a tener esta cota. Entonces voy a tener los elementos para poder hacer mi curvita. En muchos casos es posible que, de acuerdo a lo que esté pasando luego en este sistema, si de pronto se me generó una barrera de sedimentos, es posible que la lámina aumente y que trate de pegarse a la pared de la tubería. Entonces a veces es necesario ventilar ese sector de boquilla, y para ventilarlo tenemos que dejar este tubito de ventilación. Es la única cosa rara que necesita, además, una boquilla. Bueno, lo de la cota terreno ya lo tenemos claro. Cota terreno menos profundidad de clave nos va a dar la cota clave. Y tenemos todos los elementos para el diseño. Bueno, esta para aclarar el esquema. Y ahora sí podemos devolvernos a la hoja de cálculo. Entonces, íbamos en la pérdida. Ahora vamos a calcular la relación de diámetro del pozo a diámetro del colector saliente, útil solamente si el flujo es supercrítico. Entonces, si es supercrítico, calcule esa relación. Además, si el flujo es supercrítico,
debo calcular el parámetro ese raro de fruto, que es esta columna. Luego, de acuerdo al valor de esta relación, de acuerdo al rango en que esté, vamos a obtener el valor de K, que es el de esa tabla, sencillamente. Es útil en ambos casos. Luego, dependiendo de si este parámetro es menor a 0.62, lo que hago es calcular la relación HW sobre DS con la expresión de flujo no sumergido. Calculo esto y calculo esto. Posteriormente, simplemente con la relación HW por el diámetro del conector saliente, vamos a obtener el valor de HW. Si la condición es sumergida, calculamos la longitud de la boquilla, solamente si es supercrítico, sumergido. Y se calcula la longitud de la boquilla para luego, dependiendo del tipo de flujo, obtener el valor de la caída en el pozo, que será simplemente la diferencia de energías específicas y la pérdida de energía para flujo subcrítico, que es esta expresión, o si no, utilizando HW para la condición de flujo supercrítico. Bien. ¿Listo? Eso es lo que tiene su hoja de cálculo. La única celda que nos hace falta analizar es la energía saliente. Esta energía saliente va a ser igual a la energía de llegada menos la pérdida, menos la caída en el pozo. Entonces, esta energía es la que me define cómo va el siguiente tramo. Y es la que me va a permitir empezar a jugar con los sistemas hasta que empate la línea de energía. Entonces, ya tengo los cálculos, ahora sí me toca entrar a diseñar. Entrar a buscar la solución para que el sistema opere, cumpla con todos los chequeos y además quede empatado por línea de energía. Bueno, hay muchas personas que dicen que desgastarse con esta unión por línea de energía es como gastar pólvora en gallinazo. No es, es un ejercicio fútil, dicen, porque realmente el flujo real en una alcantarilla es un flujo no permanente. Y que buscar que para un cierto flujo permanente haga empate de energía es demasiado trabajo para que eventualmente llegue a funcionar así. Yo no puedo contradecirlo. Pero si estoy haciendo un análisis hidráulico formal, pues tengo que cumplir con lo que aprendí en hidráulica, que el flujo debe ir perdiendo energía y no generando almacenamientos para luego perderlo, teniendo un descontrol sobre el comportamiento del sistema. Cosa que puede pasar si el método de empate de los colectores en un pozo no es adecuado. Hay un método muy fácil, que es, tengo el diámetro del colector entrante, el diámetro del colector saliente, hago la diferencia entre los dos y la diferencia de cota entre la cota batea entrante y la saliente es la mitad de esa diferencia. Hay muchos sistemas en el mundo diseñados de esa manera y funcionan. Si los diámetros de entrada y salida son iguales, pues se pueden empatar en teoría. Pero pues yo lo empataría así, quitándole la caída de energía, por lo menos.
Otra es determinar la caída de energía y dejarle esa diferencia entre la cota entrante y la saliente. Esa es otra posibilidad. Hay diferentes formas, pero desde mi punto de vista, tomarse la molestia de hacer empate por línea de energía para una situación eventual de diseño me garantiza que en la inmensa mayoría de los casos, cuando los flujos sean menores, discurrirá de mayor energía a menor energía sin necesitar almacenamiento. Y por eso es más probable que me funcione de esta forma que me vaya a funcionar con otro tipo de empate. Bien, vamos a hacer una cosa. Primero, vamos a verificar nuestro diseño. Entonces, después les muestro esta, que es la tablita para calcular las cotas de constructivas. Una vez que las tengo diseñadas, pues si sigo las ecuaciones de la última parte de la presentación, voy a poder calcular estas cotas. Bueno, vámonos. Y vamos a empezar a analizar las cosas. Habíamos dicho que con la pendiente que asignamos, dejando en este caso 1,20 y 1,21, que fue suficiente para que me diera una pendiente positiva y un valor de diámetro, no tiene capacidad de autolimpieza, sí cumple la relación D sobre D, la velocidad es muy bajita y el flujo es subcrítico, bastante lejos de la zona crítica. Entonces, digamos que lo que le hace falta es capacidad de autolimpieza. Para que tenga capacidad de autolimpieza, la única alternativa es dar de pendiente, volverlo más veloz. Listo, entonces aquí voy a empezar a jugar, digamos que le voy a poner 1.30. Mal y mal, ya está más cerca. Punto 35. Justico. Para 1,50 la velocidad es adecuada, la fuerza atractiva es adecuada, la relación de sobre D, pero mi flujo va a llegar a ser muy cercano al crítico. Entonces, eso implicaría que si la disminuyo, no me va a cumplir fuerza atractiva ni velocidad. Y si la aumento, pues voy a tener más fuerza atractiva, pero muy seguramente voy a necesitar almacenamiento en el de aguas arriba y voy a tener problemas. Bueno, este es un post inicial, entonces no habría tanto rollo. Lo podría dejar así con más profundidad, pero miren, empiezo en 1,20 y tengo que bajar 30 centímetros en apenas unos 40 y algo de metros. Tengo que dejar una pendiente, que no la dejé acá visible, bastante importante. Y mi sistema ya se empezó a enterrar un montón. Mi sistema va a empezar a ser costoso. Esta es una situación que es típica de los tramos iniciales. Pero afortunadamente dejaron una ventanita y nos dan la posibilidad de utilizar un diámetro un poco más pequeño que el diámetro mínimo que fue el que empezamos a plantear. Entonces puedo cambiar ese diámetro por un diámetro menor. Y vamos a ver cómo cambian las cosas. Entonces, si nos volvemos a los datos, nuestra tubería no va a ser de 203, sino va a ser de 152. Entonces, me voy a devolver y en lugar de asignar 203, voy a asignar 152. Bueno, está divertido.
miremos qué pasó con ese sistema. Con 152 voy a tener suficiente fuerza atractiva, voy a tener más velocidad y me mejoró un poquito. Pero entonces me voy a empezar a devolver. 1,48. Aquí me quedó bien, acá me quedó bien, acá me quedó bien y acá me quedó mal. Y si le entregan esto a uno de los gestores del ministerio, si el señor es un poquito terco, les va a decir, no cumple el RAS. Pero punto 14 pascales y tengo punto 45, el punto 45 es mi velocidad mínima y me garantiza, en teoría, arrastre. Entonces, esta para mí es una solución. Esto y esto van combinados, pero estoy muy cerquito a punto 15 azul, en lugar de tener, ¿qué tan grande es 1.5 pascales? Eso es casi nada. Y 1.4, ¿qué tan diferente es a 1.5? ¿Será que si ustedes cogen el dinamómetro, el del laboratorio, les baila más en más de 0.1? Entonces, la norma dice eso, pero pues hay que ponerle sentido común. 0.14 o 1.4 pascales a 1.5 son la misma cosa. Esta es una solución adecuada. Incluso podría quitarle más capacidad de fuerza atractiva porque tengo el 1.2 que me permite también. Podría bajarlo, pero voy a tener una velocidad menor. Tener punto 44 sería malo. Punto 43. ¿Con qué precisión pueden medir ustedes velocidades en un flujo? Con una precisión mucho menor. Entonces realmente estamos dentro de los rangos aceptables. Entonces, esta es una solución mejorando un poco las condiciones iniciales. Entonces, si quiero justificar el cambio de diámetro, eso es suficiente. Le muestro una línea de cálculo con el diámetro de 200 milímetros y le muestro uno con 203. Y voy a apoyarme en eso para decirle, bueno, en este caso voy a pasarme por encima del diámetro mínimo del RAS, cumpliendo aproximadamente bien todos los demás parámetros de diseño. Y eso sería un buen diseño de ese tramo. Si analizamos el tramo 1.3, también es uno inicial. Y además acuérdense de una, digamos que una mentirita blanca. Esos están diseñados con 1.5 litros por segundo de caudal que salió por allá del sombrero. Porque siempre en el tramo inicial nos dio que el caudal de diseño, incluyendo todas las cosas que se han incluido, eran menores a 1.5 y había que adoptar 1.5. Entonces, pues yo creo que está más que justificado esa condición de diseño. Bueno, ahora miremos de una vez para este tramo inicial y para este tramo inicial. Y vamos a verificar su diseño. Entonces tiene muy baja fuerza atractiva, muy baja velocidad. Llevémoslo a 1.30. 1.35. Salud.
punto 44.13. Pueden pasar, dejémoslo ahí. O si ustedes quieren ser muy estrictos, ahí ya por lo menos me pasa la velocidad para quedar en las mismas condiciones del otro tramo. Y en este vamos a hacer lo mismo, digamos que vamos otra vez a 1,4 a ver qué pasa de una vez. Ahí está. Entonces ya tengo este tramo, este y este definidos. Ahora vamos a diseñar este tramo y este. Para este tramo tenemos que le falta también velocidad y fuerza atractiva. Y el 5-6 está en las mismas condiciones. Listo. Todos tienen un poquito de déficit en fuerza atractiva, pero están muy cercanos al punto 15. El tramo 5-6 está mal, este lo tengo que mejorar un poco. Dejémoslo ahí. Listo. Entonces, tienen buena relación D sobre D y todos son subcríticos alejados de la zona crítica. Y si son subcríticos, va a ser mejor para el sistema. Siempre va a ser preferible tener un alcantarillado subcrítico que un alcantarillado supercrítico. El alcantarillado supercrítico va a tener que enterrarse más. Y pues eso implica más costos, más pendiente, más caída en los pozos, más todo, más abajo. Listo. Bien. Pero si me devuelvo y empiezo a mostrar las características del sistema y digamos que voy a mirar mi línea de energía, el sistema en 2 va a empezar con 2596.67, va a perder hasta 2596.4, es decir que está perdiendo 27 centímetros de energía para vencer la resistencia y llegar al final de ese colector. Y para poder tener en cuenta las pérdidas que pueden ocurrir en el sistema, que nos dieron 0, la caída en el pozo 0, pues simplemente esta debe ser la cota en 3 a la salida. Cota de 2 a 3, llego a 3 y luego voy a salir de 3. Y lo que me importa es que la energía en 3 esté compatible con la energía de entrada.